La mañanera de Ángel de hoy martes. Antes de entrar al tema de hoy, dos disculpas. Primero, el retraso en que apareciera esta mañanera, un problema técnico entre que la cámara y la memoria, y que la memoria y la cámara, pero ya está resuelto. Segunda aclaración y también, evidentemente, la disculpa. Va a oírse durante el transcurso de la mañanera una serie de golpes que se deben a varios heroicos representantes del proletariado mexicano. Están trabajando en el departamento de arriba del edificio donde sobrevivo, y de tal manera pues que no podemos detener la labor de la clase obrera, así es que les suplico su comprensión por esta acompañamiento, vamos a decirlo así. Entremos al tema. Usted está enterado, con toda seguridad, de los acontecimientos que tuvieron efecto ayer en el Senado de la República. Estos se registraron con motivo de la posible, antes de la votación, reelección de un personaje oscuro, tortuoso, que es Martí Batres, su posible y ansiada por él reelección al frente del Senado de la República, y el posterior resultado de esa elección, de esa votación de los integrantes de la fracción de Morena, en el Senado, repito, de la República. En diputados es otra cosa. Al final daré una opinión sobre lo que probablemente sucedería en San Lázaro. Y la otra es, que me parece lo más interesante, las consecuencias que tendrá en el corto plazo la derrota aplastante que tiene en una posición de ostracismo casi total a Batres en estos momentos, las consecuencias en materia legislativa. Entremos al tema, pues. Batres es un personaje de antepasado, un hombre con una posición ideológica que en el mundo prácticamente ha sido arrumbada, esa visión, esa posición ideológica, ha sido arrumbada al cuarto de los tilichis, al cuarto de los trebejos. Sin embargo, Batres es un hombre de fijaciones ideológicas. Él sigue pensando que es posible eliminar de toda actividad, de toda presencia en una serie de actividades en la economía, al sector privado o al capital privado, si gusta ponerlo de esa manera. Batres, en ese sentido, es un hombre, como dije, que no de pasado, por lo tanto no tiene futuro. Su visión está anclada, en el mejor de los casos, en los años 60 o 70 del siglo pasado. Cualquier enfrentamiento con alguien, al margen de si era Monreal o no, cualquier enfrentamiento de Batres con alguien con una visión ligeramente más moderna que la de él, significaba para Batres su derrota, su desplazamiento de la posición que tenía, o tiene todavía, de aquí al 31 de agosto, al 31 de este mes. Pero es más relevante su derrota aplastante por lo demás. Él jamás pensó que la operación política de Ricardo Monreal lo iba a sacar, como se dice coloquialmente, de la jugada. Al margen del enfrentamiento entre ellos dos, que era la regla en el Senado de la República, todo el mundo hablaba de eso, ya era una situación insostenible que tenía que definirse por uno o por el otro, o sacar a los dos y poner a alguien, lo cual quizá en estas condiciones habría sido peor. Se enfrentan dos personajes. Ya me refería a Batres, un hombre acostumbrado a la demagogia, a la manipulación. ¿Recuerda usted aquel episodio de la leche con caca, la leche Betty, cuando él era secretario de Desarrollo Social en el gabinete de Marcelo Ebrard en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? No había duda, pues, respecto a la derrota
sino respecto a la forma como se iba a dar. Y en ese sentido, pues, Ricardo Monreal es un viejo lobo de mar en esto de forjar alianzas y de saber cómo funciona esta cosa del poder. Batres en realidad ha estado prácticamente siempre fuera del poder. Un hombre que con sus viejos clichés, acedos, pensó que podría llegar a alturas insospechadas. Se equivocó de medio a medio. Y el de enfrente, Ricardo Monreal, un hombre que pasó del PRI al PRD, al PT y ahora a Morena, que además ha sido senador de la República, diputado federal, doctor en Derecho, gobernador de Zacatecas, es un hombre acostumbrado a la maniobra política, a la operación política. Y ya lo vimos. A Flanecito le supo Batres. Hay otro elemento que vale la pena señalar en torno a la derrota de Batres. Además de su visión arcaica, atrasada, es las complejidades de la gobernación a donde ha llevado López a su gobierno. También la visión de López es una visión de pasado o de antepasado, pero es el presidente de la República. Las complejidades de esa forma de gobernar, de esa forma unipersonal y casi de pensamiento único que lo ha acompañado desde hace muchos años, prácticamente en toda su vida política, ha llegado a un punto de quiebre que es, para decirlo claro, insostenible dicha situación. Hay muchas cosas que se han hecho mal, es más, batallo para encontrar una sola que haya sido pensada y concretada de manera correcta. Hoy, las complejidades de la economía, producto de las pésimas decisiones de López, obligaban a que se resolviera ese diferendo en el Senado de la República. Y ahora entrará el problema en Cámara de Diputados. Ahorita adelante daré mi opinión al respecto. El triunfo de Monreal sobre Batres nos envía un mensaje interesante, el cual podría resumir de esta manera. En el Senado de la República podrá negociarse una agenda no tan absurda como la de López, con cambios que tienen que ver con los problemas que estamos enfrentando. No olvidemos que la ley de ingresos, al ser ley, se define bicameralmente. La negociación en el Senado va a ser más fácil con Batres fuera y con Ricardo Monreal como ganador. Y digo esto porque no alcanzan los recursos. El problema que tiene ahorita el sedicente secretario de Hacienda, Arturo Herrera, es que no alcanzan los recursos. No hay de dónde sacar. Y van a agarrar del fondo del FEIP, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, y van a querer revivir la tenencia y esto, y esto, y esto, y está trabajando de manera muy estrecha con Ramírez Cuéllar, el presidente, diputado, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en Cámara de Diputados. ¿Y todo por qué? Porque López no entiende que no puede seguir financiando de esa manera tan irresponsable cuando no tiene los recursos para hacerlo de manera sana. De ahí la importancia de la definición del Senado de la República. Repito, ¿qué va a significar eso para las piezas legislativas que tengan que aprobarse? Mucho, porque repito, un obstáculo que había en el Senado ha sido eliminado. ¿Se quedará Batres en el Senado? No lo sé, es irrelevante ya. Batres ahorita pues quizás se lo lleven a alguna subsecretaría en el gabinete, a algún puesto ahí en el gobierno del Distrito Federal, ahí con la científica Sheinbaum, etc. Pero ya hoy en el Senado de la República la definición frente a las necesidades legislativas ya está concretada.
Esto significa que Ricardo Monreal será el próximo candidato a la presidencia de la República de Morena. Yo le pediría, por favor, que hoy deseche ese tema. Muchos son los problemas que hay que enfrentar y medio resolver antes de pensar en el 2024. El primero, el paquete económico para el año próximo. Segundo, la selección de candidatos a diputados federales para el 2021 y para 13 o 14 gubernaturas también el año 2021. Esos son los temas inmediatos que debe enfrentar Morena, López y también Monreal desde el Senado de la República y quien quede en lugar de Mario Delgado en la Cámara de Diputados. Y Mario Delgado termino diciéndole lo siguiente: sin ser un clon de Batres, es un hombre raro, mediocre toda su vida, economista graduado del ITAM, pero más bien es como el lomo de la liebre. Si en un momento hay que apoyar políticas liberales, políticas de apertura económica, lo ha hecho. Pero si de repente hay que convertirse en un radical y apoyar ciega y acríticamente las ocurrencias y desatinos de López, también lo hace. Es decir, es un hombre poco confiable, no tiene voluntad propia, al cual Marcelo Ebrard maneja como buen titiritero que es y con 2 o 3 títeres que tiene ahí colocados en el gobierno. Y en el Congreso uno es Mario Delgado. Ahorita lo están promoviendo para la presidencia de Morena, tendrá éxito, no lo sé, pero tal parece que su tarea en Cámara de Diputados ha terminado. Vamos a ver quién lo va a sustituir al frente de la fracción. ¿Será alguien con las características de Monreal? Es decir, una persona con una visión menos atrasada que la de López. De ser así, eso significa que la realidad empieza a tener sus efectos en la visión atrasada, caduca de López en la gobernación. Y eso, a querer y no, sería quizá una buena noticia. Seguiremos mañana con el tema porque va a dar mucho todavía de qué hablar. Muchas gracias y lo espero mañana ya en la de miércoles con los problemas técnicos resueltos en el horario de siempre. Gracias.